Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en el Parque Almendares y estoy con Michael Labarrere Chávez. Soy graduado de Sociología y máster en Estudios Sociales y Filosóficos sobre Religión y trabajo actualmente como investigador en el Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS. del CIPS. Entonces, Michael, hoy vamos a hablar sobre el tema de la sociedad abacuá, ¿cierto? Quiero que me digas dónde tuvo origen esta sociedad y cómo llega a Cuba. Hay que partir, primero que todo, de que la sociedad abacuá es una institución cubana. No tiene ninguna similitud con otras religiones, es única de su tipo en toda Latinoamérica. En la actual África tampoco existe. Pero bueno, viene de Nigeria, de la sociedad EPE. Se funda en el municipio de Regla, municipio portuario de Regla, en 6 de enero de 1836, según la datan mayoritariamente los investigadores de como fecha de creación de esta institución. Entonces me dices que es originaria de Cuba, no existe en otras partes de Latinoamérica ni África, es decir, solo de Cuba. Y entonces, ¿en qué regiones de Cuba se pueden encontrar estas sociedades abacuá? Bueno, se pueden encontrar en La Habana, principalmente en 5 municipios: Arroyo Naranjo, Marianao, San Miguel, Regla y Guanabacoa. Y en el caso de Matanza, en el municipio cabecera de Matanza y en Cárdenas. Cuentan alrededor de 300 instituciones, 300 grupos o juegos o potencia, como se le conoce. Hay alrededor de 200 en La Habana y otros 100 en el municipio Matanza, ¿no? En el municipio Matanza y Cárdenas. Yo había escuchado antes que se llamaba Sociedad Secreta Abacuá. ¿Por qué no me mencionas esta palabra? ¿Por qué no me hablas sobre secreta? ¿Por qué solo me dices Sociedad Abacuá? Esa palabra de secreta es una cosa que hemos heredado de la colonia hasta la actualidad, y siempre se habla de secreta por el proceso litúrgico que se lleva al proceso de iniciación, que es secreto para los que no son iniciados. Es decir, que no es secreto, todo el mundo sabe dónde radican las instituciones abacuá o los casas templos. ¿Y qué pasa con eso? En el periodo de la colonia, como eran perseguidos los abacuá, tuvo que tener una condición de secreta para poder hacer sus iniciaciones y sus rituales, porque eran perseguidas por la colonia, que en un momento, en una actividad festiva religiosa, podían irrumpir la policía, apresar a todos los que estaban allí. Muchos eran deportados para Fernando Po y Chafarinas, que eran islas, prisiones fuera de Cuba, y por eso se mantuvo el proceso secreto, pero ya hoy por hoy ya no es secreta. Secretos son su práctica para los que no son iniciados. Y dentro de la misma institución hay un proceso de iniciación que es la jerarquía de plaza, que se conoce como barroco, que las personas que no son plazas en otras instituciones tampoco pueden entrar al cuarto en el momento que se realizan esas ceremonias. Los miembros solamente son hombres. En esta institución es puramente masculina. Puramente masculina, es decir, que nunca se va a encontrar ninguna representación femenina. Físicamente no. Siempre se ha hablado de la sociedad abacuá, cuál es el papel que juega la mujer en la sociedad abacuá. La sociedad abacuá parte, según la mitología, que es el culto a la mujer. Porque la mitología plantea que hubo una mujer en África llamada Sicán, que es la que encuentra el secreto, que es un pez que ya se predijo que encontrar ese pez, que era la reencarnación de un rey, iba a traer la prosperidad a su pueblo. Y una mujer un día, que es llamada Sicán, recogiendo agua en una tinaja en el río, el pez entra dentro de la tinaja y ella, sin darse cuenta, lo carga, y a partir de ese momento esa es la primera mujer que inicia en Abacuá. Ya después empieza un proceso del cual es sacrificada en pos del bienestar de esa comunidad. A ver, Michael, quiero que nos expliques cómo está estructurado el interior de los juegos o casas templos. Se le conoce a las agrupaciones como potencias, juegos. ¿Y cómo está estructurado? Hay 3 niveles. Primero están los llamados indícemes, que son los aspirantes a pertenecer a la institución, que ellos no son abacuá todavía, sino que están esperando un proceso de iniciación. Se le llama aspirantes porque para eso ellos presentan su solicitud a la institución para querer pertenecer. ¿Cómo es esta solicitud? Hay distintas formas de hacerlo.
Pero bueno, en mi potencia específicamente, tú tienes que presentar tus fotos, tienes que presentar el dinero del derecho para poder ingresar, y algunos presentan una carta de por qué tú quieres pertenecer a esta institución. A partir de ahí, miembros de esa institución te investigan en tu comunidad. Es decir, van a ver a personas que en tu barrio le preguntan por ti. Hay muchos que van a tu casa, le preguntan a tu mamá, al punto tal que si eres mayor de edad y tu mamá dice que no quiere que tú te inicies, hay juegos o potencias que no te inician. Esos son los indígenas. Están los obonecues, que ya son las personas que están iniciadas, y están los plazas, los que se denomina plaza, obones o indiobones, que son otra iniciación dentro de la institución, que son plazas que cumplen ciertas determinadas funciones dentro de la institución, que son los que rigen el juego, son los que mandan al interior de las potencias. ¿Cuántos miembros puede tener cada juego? Los que uno quiera, eso es los que quieran ir, eso no hay un límite. No hay un límite. Lo que hay un límite es en relación a la edad de ingreso o pertenencia a la institución. Por resolución 65 del año 2005, en el Ministerio de Justicia, la sociedad Abacua es, como se dice, legalizada ante la institución. Es de por sí una institución legal. Según se plantea en ese texto, que no es más que la extrapolación de la oralidad y sus valores al papel, que por derecho de querer aspirar a pertenecer o presentarse, como se le conoce, es a partir de los 18 años. Hay 18 o 21, hay personas que lo ponen hasta el límite máximo 30 años. Entonces, cuando ya tú eres aspirante, que ya se te acepta dentro de la institución, tú tienes que esperar un periodo de tiempo en donde se te valora tu comportamiento y tu conducta, para después, cuando le determine la institución cuándo va a ser su ceremonia de iniciación, tú puedas formar parte de la institución y puedas iniciarte. Que puede variar de 1 año, 2 años, 5 años, eso en dependencia de las normas de cada institución. Es decir, que cada aspirante para pertenecer a la sociedad Abacua debe tener mayor de 18 años y menos de 30, y no más de 30, y además cumplir una serie de requisitos, es decir, valores de un comportamiento correcto, podemos decir, ante la sociedad y ante la familia, para poder ser miembro de una sociedad Abacua. Y eso se cumple en todos los juegos, en todas las casas. A ver, de eso mismo te quería explicar. Por ejemplo, te puse la edad de 18 años, pero te puedes encontrar en una institución que pueden iniciar un niño con 10, 12 años. Y la gente se pregunta, pero generalmente el consentimiento lo dan los padres. Y por lo general, casi siempre, dentro de esa misma institución donde el muchacho se va a iniciar, hay un familiar, ya sea un tío, el padre, el hermano, que están dando el consentimiento para que el niño se inicie. En el caso de hasta los 30, por ejemplo, hay personas que se han presentado, como se le dicen, han presentado su candidatura aspirante, se les ha aceptado, y por motivos X se han ido del país o han estado presos, y han estado presos más de 5 o 10 años, y después, cuando han salido de prisión, se han podido iniciar. Eso también es permitido, ¿no? Los valores que me estás preguntando, siempre se ha hablado, siempre se le ha achacado a la sociedad Abacua que por la mala fama que tiene, Sí. que es a partir de sus valores, que no tienen valores, y eso es todo totalmente erróneo. Siempre cuando tú le preguntas a un Abacua, yo le diría que es como si fuera el ABC, que es ser buen padre, ser buen hijo, ser buen hermano, pero siempre se ha homogeneizado la institución Abacua, y no es así. Porque quizás lo que puede ser buen hijo y buen padre para ti, no lo es para mí. Entonces, al interior de las instituciones, a veces de que hay una resolución o un reglamento general, ese reglamento también te permite que cada institución tenga su reglamento particular, que tampoco se aleja mucho de las normas que tiene la institución en general. Lo que habría que ver qué cosas actualmente en Cuba, qué son los valores, cómo se han transformado los valores, porque a veces se habla de los valores se pierden. Y al final, yo soy del criterio que la sociedad Abacua no es más que el reflejo de la sociedad cubana. Porque hay una cosa también que hay que tener presente. El muchacho, por lo general, cuando llega a la institución Abacua, ya llega con 18 años. Así que ya tú llegas con una formación desde tu casa. Desde tu casa, claro. Y yo soy del criterio particular que ninguna institución religiosa, ninguna, te inocula lo que tú no tienes. No es que tú te vas a hacer santo y a partir de ahí te vas a transformar y tú eres una buena persona. Exactamente. Eso no existe así. Los valores comienzan desde la casa, desde la cuna. Hay un motivo principal que ha sido la tergiversación de los valores de la sociedad Abacua. 1. Los medios de difusión han contribuido a la tergiversación de estos valores, ya sea la televisión, la literatura. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco podemos ser tan ingenuos
hay miembros de la institución que desgraciadamente con su conducta antisocial siguen contribuyendo, echándole más leña al fuego a esa mala fama que hemos heredado también de la colonia. Y en tercer lugar, yo también soy de criterio que hay personas que han tomado el nombre de la sociedad Abacua para hacer actitudes antisociales diciendo que son Abacua, pero que no lo son. Que a veces el que desconoce no sabe si la persona que está haciendo esa mala acción, por decirlo de alguna forma, es Abacua o no. Porque te encuentras actualmente en la calle que muchos jóvenes, como problema, como algo identitario, se dan un beso en la cara y hacen el gesto de cruzar y no son Abacua. Tengo entendido que hay instituciones o agrupaciones que se han creado, por ejemplo, en las prisiones, tratando de recrear los valores y la forma de la sociedad Abacua, que tampoco son Abacua. Te puedes encontrar, por ejemplo, tengo entendido que hay unos que se llaman los Osobofo, que no son Abacua. Están también los Bengosi Garangovia, Ata Bengosi Garangovia, que es otra institución que nace de la prisión, que están los llamados Justichayan. Generalmente una forma identitaria de reconocer un Abacua en la calle muchas veces a partir de un tatuaje, por ejemplo. Ahora se usa mucho el problema del tatuaje, que es el símbolo del ítem, el llamado diablito. Pero para tú saber verdaderamente si la persona es Abacua o no, tienes que ver si tiene el nombre de la institución, el nombre o la firma de Boneco, como se le reconoce, y con el nombre de la institución a la que pertenece. Michael, entonces cada juego o cada casa tiene su nombre, por así decirlo, se llama nombre, ¿no? ¿Cuántos nombres oficiales existen? O explícame, porque no conozco sobre esta sociedad. ¿Son nombres que ya existen? O, por ejemplo, si surge un nuevo juego, una nueva casa, templo, ¿se les puede dar un nombre nuevo? ¿Cómo es el tema este de los nombres de las casas? A ver, hay que primero definir que el hecho de que existan, por ejemplo, en el caso de La Habana, más de 200 juegos o potencias no significa que hagan 200 templos. En un templo pueden existir 5 agrupaciones trabajando y funcionando dentro del mismo templo. Por ejemplo, me preguntaba alrededor de los nombres. Muchos de las casas templo también responden a nombres de juegos que responden a territorios de donde vinieron esas instituciones. Porque a veces, como decía, homologamos la práctica, y como esa era una práctica tribal, hay distintos territorios que responden a distintas formas de hacer la práctica que se asemejan mucho, pero hay de distintas formas. Es como decir que tú eres de La Habana, pero el de La Habana no es igual que el de Pinar del Río, ni igual que el de Villa Clara, ni igual que el de Camagüey, pero son cubanos. Entonces, los nombres vienen a partir de cómo es el proceso de reproducción de la institución, a partir del apadrinamiento. Sale una institución y a partir de esa institución saca a otra institución. Entonces, la institución que sale con un nombre nuevo, pero como se puede decir, con los apellidos del que la saca. Tú puedes llamarte Juan, pero sales con tus apellidos de tus padres. Así sucesivamente se sale el proceso de reproducción y apadrinamiento de la sociedad Abacua. No hay nombres específicos. Los nombres específicos ya están desde la colonia. Existen 3 agrupaciones que son las primarias, ¿no? Que casi siempre se mencionan a 2, que son la rama de Fi y la rama de Fo, pero también existe la rama Orú. Y de esas 3 ramas se desprenden juegos por la línea de Fi, por la línea de Fo y por la línea Orú. Van descendiendo así, porque en 1836, cuando se crea la primera institución que es el Fique Button, de ese Fique Button salen 6 ramas de Fi y 7 ramas de Fo. La sociedad Orú sale por otro lado. Y ahí se van desprendiendo instituciones poco a poco hasta llegar hasta nuestros días, que hay más de 200. Que de aquí siempre se habla de Matanza, pero el primer juego de Matanza sale de La Habana, que es Villavanga, que va para la Matanza, y en Matanza saca a la primera institución matancera, que es Uriabón Efi, porque Villavanga de La Habana inician a los primeros matanceros. Los matanceros van para allá y sacan la primera institución. Y a partir de ahí empiezan a hacer una reproducción, también con un cabildo de Matanza, se llama Niño Jesús, y empiezan a hacer su reproducción de la práctica religiosa de Matanza. Pero a partir de las principales ramas son Efi, Efo y Orú. Y ahí se empiezan a desprender todos los hijos, toda la descendencia, hasta nuestros días. Que le da nombre a los juegos. Ajá. Ya. Por el territorio. Por el territorio. Ahora, tú eres miembro de una sociedad Abacua. ¿Cómo se llama tu juego? Mi juego se llama Encenillén Efo. Es un juego que se fundó en 10 de octubre de 1880. Actualmente radica en Marianao, en Los Pocitos, en el casa templo de Buman Efo, o Fori Buma como se le conoce, que a mucha gente le llaman Guzmán, en un españolizado. Y estamos ahí hace bastante tiempo.
Entonces, Michael, para ingresar, para que un hombre, un joven, ingrese a la sociedad abacua, ¿qué valores tiene que tener? Son los valores que promueve la sociedad cubana. Es decir, que la sociedad abacua no promueve ningún antivalor. Es lo que te planteaba, ser buen hijo, buen padre, buen hermano. ¿Qué pasa con eso? Yo soy del criterio que uno de los principales problemas que está teniendo la sociedad abacua a la hora, que por eso que también contribuye a la mala fama que se tiene, es el proceso de selección. Mucha gente se queja, los mayores se quejan del proceso de selección a la hora de hacer la llamada investigación, que es lo que yo te planteaba anteriormente. Salen con tu foto, pasan por tu barrio, le preguntan a muchas personas, este muchacho tiene las condiciones o no para pertenecer. Muchas veces van a tu casa, algunas veces le preguntan a tu mamá. Pero, ¿qué está pasando con esto? Yo soy del criterio, porque me ha salido en reiteradas ocasiones en mis investigaciones, porque yo sí soy partidario que hay que ir a la fuente y hay que ir a los portadores culturales. Y en las investigaciones que he hecho a otros miembros de otras instituciones, me he dado cuenta que el principal factor de la sociedad abacua es el culto a la hombría. Y a veces ese culto a la hombría se tergiversa, depende de la persona que sea. Por ejemplo, cuando tú haces las investigaciones, mucha gente me han dicho que cuando tú vas a investigar y te encuentras un abacuá en el barrio de la persona que quiere pertenecer, tú le preguntas, ¿qué tú crees de este muchacho? Esa persona quizás sabe que ese muchacho tiene problemas o no tiene las actitudes para poder entrar a la institución y se queda callado y dice, no, yo no sé nada del muchacho, porque para él hablar eso está en contra de los principios. Entonces ya esa investigación está sesgada, ese muchacho entra ya con problemas desde la calle. Y eso también trae consigo, ¿qué pasa? Que después ese muchacho lo inician, pero después cuando quiere entrar a la fiesta o a la actividad de la persona que le preguntaron, esa persona sabe que el chico tiene problemas, y entonces cuando le dicen, no, tú no puedes entrar aquí porque tú sabes que tú tienes este problema, este problema. Pero sin embargo no se lo dijo a los miembros de la institución donde estaban investigando. Por ejemplo, una historia muy fácil. Una vez le preguntó un señor mayor ya, Plaza, y él me dijo que una vez en su potencia fue a presentarse un muchacho, y una de las principales cosas que están haciendo mucho en las instituciones adecuadas, te preguntan si estudias o trabajas. Si estudias, bueno, si no trabajas, ¿cómo tú vas a socorrer a los hermanos con dinero, con las cuotas, que es lo que toca dentro de la institución? Porque esto es una sociedad de hermandad y socorro mutuo, ¿no? Y el muchacho le preguntaron, ¿has estado preso? Y el muchacho dijo, no, sí, estuve preso. ¿Y por qué estuviste preso? No, estuve preso por robo con violencia. Le quité una cartera a una señora en la calle. Y uno de los plazas se levantó y le preguntó, ven acá, ¿tú conoces a la mujer del hermano? No. ¿Conoces a la esposa del hermano? No. ¿Conoces a la hija del hermano? No. Entonces, aquí no te podemos tener porque un día puedes robarle a algunas de esas personas y no las conoces. Y así se ha visto que por parte de los plazas quieren reivindicar y quieren demostrar los verdaderos valores que tiene la institución. ¿Qué pasa? Que también es una cosa que no solamente la sociedad abacua, es el problema de los valores, cómo los valores se han trastocado en la sociedad cubana con las necesidades y los problemas económicos, cuando ya la palabra robar ya no es robar, es luchar. Entonces, eso también a veces separamos el ser religioso del ser social y no se puede separar, son todo en uno. Eres abacua, pero eres trabajador, eres esposo. Entonces, esas cosas no se separan. Quizás para esta institución el concepto que tienen de buen hijo es que tú llegues y le das a tu mamá el dinero todos los meses y después más nunca la ves, y ese es tu papel como buen hijo. Hay otras personas que piensan que no. ¿Qué pasa? Como el problema yo sí pienso que es un culto a la hombría, y está esa hombría sobredimensionada, no es que sea machista, es más bien es masculina. La gente tergiversa a su forma la masculinidad en Cuba, y quizás ese problema de la guapería, de ser el tipo más guapo, el más varón, el más no sé qué, a veces la gente lo tergiversa. Sin embargo, la sociedad abacua no promueve ese tipo de discurso. Esas historias de que tienes que matar obligatoriamente para poder pertenecer aquí, eso es mentira. Lo que a veces la gente tratan de legitimar eso para tener un reconocimiento social dentro de una cosa que se hace llamar el ambiente. Que ese ambiente dicta los códigos sociales. No es lo mismo el espacio de Miramar que irte para un barrio llamado marginal o marginado, y los códigos sociales no son iguales. Es por eso que a veces, por ejemplo, cuando hay un concepto muy utilizado entre la sociedad abacua, que es el concepto de buen chamaco. Y cuando tú preguntas qué cosa es buen chamaco, lo que más sobresale es que no ha tenido problemas de valor en la calle. Que no, como se le dice vulgarmente, no se le haya metido el pie, ni nada por el estilo. Sin embargo, si tú preguntas, ¿y los otros valores dónde están? Sí, porque no es ser guapo o no dejarte meter el pie, como se dice, solamente lo que prima para ser miembro de esta sociedad, sino son todos los valores que realmente importan, como dice, ser buen hijo, buen padre. Es por eso, ¿qué pasa también con eso? Que yo te planteaba que los medios de difusión, hay muchos abacuas que no se sienten identificados con la proyección de la figura religiosa
dentro de los medios. He conocido miembros que son médicos, que son militares, que son ingenieros, muchos han cumplido una misión internacionalista y me han dicho, por ejemplo, te ponen a la vacua dando tiros en una novela o puñalada, pero sin embargo no te lo ponen en Cangamba, no te lo ponen en Caravana, no te lo ponen en una película, o no te lo ponen cuando la Cure, explotó la Cure, y muchos abacuas murieron, que recientemente con la película Conducta trataron, en mi modesta opinión, trataron de visibilizar la actitud abacua, pero se quedó un poco a medias, ¿no? Porque pienso que no se investiga mucho a la hora de elaborar esos guiones, ¿no? No, es que, a ver, hasta desde mi punto de vista, yo no tengo conocimiento, o bueno, ahora me estás explicando sobre la sociedad vacua y estoy entendiendo de qué va, pero solo, y es creo que la idea o lo que la gente cree que es la sociedad, se refiere a esto, a ser guapo, a fajarse, a no dejarse meter el pie. Esto es lo que más menos, yo pienso que es la idea, de que tienen hasta los muchachos nuevos que quieren ser parte de los juegos. Ellos quieren pertenecer a los juegos porque son hombres, porque son guapos, porque los van a respetar, porque van a tener ante la comunidad, no sé, un respaldo de la misma sociedad abacua. Y esa es la idea de lo que todavía mucha gente tiene sobre qué es esta institución. En la sociedad abacua todavía las instituciones, las casas templos, están en los lugares más preteridos, más marginados, más apartados de la capital. Pero sin embargo, en mis investigaciones, cuando yo hago un censo y una comparación y busco a iniciados que pertenecen, por ejemplo, yo he hecho muchas investigaciones en el caso del Vedado, el llamado Vedado, lugar de alcurnia, de buenas casas, de gente con nivel, te encuentras lo mismo. Sí, a mí me resulta interesante cuando yo entrevisté a un muchacho graduado de Derecho, actualmente vive en Estados Unidos, blanco, del Vedado, clase media, que yo le preguntaba, ¿por qué te hiciste abacua? ¿Y qué me respondió él? Porque es el título de hombría que más se respeta en Cuba, por ejemplo. Entonces, es lo que van buscando, ese reconocimiento, pero te das cuenta que no es un reconocimiento que nada más que está en los sectores más pobres, en los sectores más marginados o marginales, sino que ese es el discurso que hay, el de machismo en la sociedad cubana, porque te das cuenta que una cosa es el discurso oficial, donde la igualdad, la equidad de la mujer va por un lado, pero el otro discurso subterráneo que a veces la gente no lo ve o lo invisibiliza, a veces tiene más fuerza que el otro discurso, porque te encuentras a la madre que dice que sí, que quiere que la igualdad y la equidad de la mujer, pero cuando le dice a su hijo, te portaste mal, espera que venga tu papá para que te regañe. O coge un palo y dale al que, entonces, o el que te pegue, tú le respondes. Eso está en el discurso donde quiera, el discurso que como te decían, tenemos que resistir y vencer, aquí nadie puede con nosotros, ya en el discurso oficial del Estado. Si se tiran, quedan. Eso ha formado parte de la cultura cubana, esa valentía. La sociedad abacua más bien es una cultura de resistencia, porque ha tenido que resistir desde la colonia hasta la actualidad, mal vista en muchas ocasiones, trató de eliminarse en el periodo de la colonia. En los años 60, al principio de los 70, el gobierno no dejó que se hiciera más ninguna fiesta, y si tú sacas y no metes, no se muere todo, ¿no? Y ellos han tenido que resistir. Es decir, que en los años 60 y 70 el gobierno cubano no permitió que se abrieran otras... Había que tener en cuenta que hay que contextualizar. Primero había que tener en cuenta que ya se venía con una política ateísta a partir del año 75, pero antes del 75 se venían con vestigios de un pensamiento ateísta, donde las religiones de origen africano fueron las que más mal paradas salieron también de esta institución. Que yo siempre he dicho, se heredó ese pensamiento de la colonia y se siguió arrastrando porque yo soy del criterio que los prejuicios, los estereotipos y los estigmas se legitiman desde el poder, que son los que deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, por eso yo cuando me pregunto, bueno, ¿qué cosa es robar? No, robar es malo. Bueno, viene un muchacho que trabaja en un almacén y se robó un saco de cemento, ese muchacho es un ladrón. Sin embargo, los delitos de cuello blanco nunca se tienen en cuenta. Lo que pasa es que el gerente no tiene que... Exactamente. Entonces, claro, hay que saber... Entonces, para mucha gente, en el imaginario social, el gerente es un tipo de éxito. Porque tiene carro, tiene una casa, va a la playa a bailar toda la semana. ¿Y dónde saca el dinero? Cuando todo el mundo lo sabe. Entonces, es como los valores de la sociedad cubana se han ido trastocando. ¿Qué pasa? Que en los jóvenes de la actualidad, es como dice la frase, los hijos son más hijos de su tiempo que de sus padres. Me he encontrado señores con más de 60, 70 años y más de 40, 50 años dentro de la institución que me están diciendo, los muchachos son los que echan a perder esto, estos son los que están poniendo la institución mala.
Sin embargo, cuando tú le preguntas a otra persona por ese señor mayor, te dicen, pero si fulano hace 40 años era peor que esos chiquitos. Entonces yo pienso que uno va madurando más bien con la experiencia, ¿no? Es como decía un famoso deportista, Mohamed Ali, una persona que piensa con 50 años, igual que cuando tenía 20, ha perdido 30 años en su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya como tú eres mayor, ya tú le das más, enfocas más tu valentía y tu guapería a la parte de la laboriosidad, ser un tipo correcto. Los jóvenes no, los jóvenes tienen que madurar con el tiempo. Michael, déjame hacerte otra pregunta. Si tú eres miembro o para ser miembro de esta sociedad, no importa que tú, por ejemplo, practiques otro tipo de religión. Puedes ser católico y a la vez pertenecer a la sociedad Abacuá. Puedes ser santero, es decir, puedes tenerla hecho santo y también pertenecer a la sociedad Abacuá. Puedes practicar otro tipo de religión. ¿Es esto una religión, la sociedad Abacuá? La sociedad Abacuá tiene una doble condición. Una condición religiosa y una condición de confraternidad o mutualista. La gente, como la parte que más civiliza es la parte social, de hermandad, la gente dicen que no es una religión, pero al final es un medio para un fin. El medio es la consagración religiosa, para el fin es ser la hermandad. Si no te consagras conmigo, no puedes ser hermano mío. Lo que pasa es que siempre se ha visto, siempre se ha homogeneizado las religiones, todas son iguales, todas no cumplen la misma función. Con respecto a la diversidad de prácticas, el cubano tiene una práctica multireligiosa, que forma parte de su cultura, que tú puedes estar rayado en palo, tienes que hacer hecho santo, ser babalao y ser abacuá. En el caso de religiones de origen africano, porque por eso digo religiones cubanas de origen africano, porque siempre dicen no, religión afrocubana, son varias culturas diferentes. No son excluyentes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa ahora en la sociedad abacuá? Hay un proceso de estratificación que se ha creado, donde muchas instituciones, si tú te haces santo, no puedes hacerte abacuá. Es decir, que puedes rayarte un palo, hacerte abacuá y después hacerte santo o hacerte ifá. Hay instituciones que no te aceptan personas ya iniciadas en ocha, como se le conoce santería, o en ifá. Hay otras instituciones que sí te lo aceptan. Sí, pero no entran en contradicciones unas con otras. No es lo mismo con las religiones llamadas cristianas, que a veces pueden entrar en confrontación. ¿En qué sentido pienso yo? Que cuando tú entras en el mundo de Dios, es Dios y lo demás no existe. Entonces, eso quizás puede entrar, eso a veces también crea una doble moral. Ya no solamente desde el punto de vista político, sino también religioso. Pero en las religiones de origen africano, y por su carácter inmanente y su practicidad, porque el cubano es muy práctico, lo que funciona es lo que me acojo, si no me acojo, no tienen esas diferenciaciones. Sin embargo, tengo entendido que hay un signo de ifá en el cual se dice que te prohíben a la gente que tienen hecho santo iniciarse en abacuá, porque supuestamente se llama Otura Fun o Otura Dacoy, el signo, si mal no recuerdo, donde supuestamente ahí Ifá maldice el abacuá. También eso puede ser otra justificación de por qué, pero en sentido general no trae conflicto. Ahora, otra pregunta. Me estabas hablando ahorita sobre las fiestas, sobre las actividades que se realizan dentro de los juegos. ¿Puedes hablarme un poco de esto? Explicarme qué hacen ustedes, cuándo se reúnen, con qué frecuencia, qué hacen dentro de los juegos. A ver. Hasta donde puedes decirme, porque yo sé que... Como dice un amigo mío, vamos a hacer cultura sin revelar secretos. Primero, desde el punto de vista organizacional, existe una cosa que se llaman las juntas. Las juntas son unas reuniones que se pueden hacer una vez al mes o cada 2 meses, donde los miembros se reúnen y discuten los problemas de la institución, problemas financieros, organizacionales, administrativos. Están las llamadas veladas, que la verdad son las fiestas que se hacen cuando la potencia del juego cumple años, como el aniversario de la potencia. A veces, ¿qué hacen? Hay 2 formas de celebrarlo. A veces hacen una fiesta, un tipo cumpleaños, pero si la fecha cae fin de semana, la gente aprovecha para hacer su fiesta de iniciación de los nuevos miembros, que es el año de aniversario. Que ahí viene, primero, están las fiestas de los llamados plantes, que dentro de los plantes también existe una cosa que se llama baroco, que es cuando dentro de esa misma fiesta tú inicias a 8 jugoneros ya iniciados para la categoría de plaza o jerarquía de plazas dentro de la institución. Están también entonces los llantos, que son la ceremonia fúnebre de despedida de los hermanos, donde se hacen rituales dentro
dentro del cuarto y fuera del cuarto, en el patio. El llamado fanba, que solamente los iniciados pueden entrar, y en el patio donde pueden participar todo el mundo y visibilizar lo que se está haciendo afuera, porque eso es público. Incluso Pues las mujeres pueden estar allí. también a los inicios de la creación de esta sociedad se creía que solamente los hombres de piel negra podían ser miembros de estas sociedades. ¿Es real esto? Y si es real, ¿cuánto ha cambiado hasta nuestros días? Hay que tener presente que la sociedad Bacua es una institución puramente cubana. ¿Qué pasa? En 1836 se crea con negros esclavos criollos. Siempre se habla que negros esclavos africanos. No, negros esclavos criollos, es decir, hijos de africanos nacidos en Cuba. Para 1857, una figura icónica dentro de la cultura religiosa popular, que es Andrés Petit, inicia los primeros blancos en una potencia de negros que es Bacocuefo. Ya para 1863, de esos blancos que se inician en esa institución, se desprende una agrupación de blancos, exclusivamente de blancos, que se le llamó en aquel momento Acanarán Efo, Ocobio Mucarará, Madre Efo, los hermanos blancos. En otros escritos aparece que no se llamaba así, sino se llamaba Ocobio Efo, porque como dice Madre Efo, de los hermanos blancos, si no eres madre, si no tienes hijos. Ocobio significa... Ecobio, hermanos. Ecobio. Ecobio o Ocobio. Ecobio significa hermano. Esa palabra es muy utilizada en el... Hay tres terminologías. Está Ecobio, que Ecobio es hermano, pero somos todos, de todos los juegos, de todas las potencias. Está Monina, que Monina es tu hermano de tu propia agrupación. De tu propio juego. De tu propio juego. Y Monina Mozongo, que es el Monina que se inició contigo el día de tu fiesta. Que se iniciaron juntos. Con relación al color de piel me preguntabas, entonces a partir de 1863 que nace la primera institución blanca, se empiezan a desprender juegos exclusivamente de blancos. 1863 antes de 1886 de la abolición de la esclavitud. Sí. Eso creó un conflicto donde los negros no querían reconocer otros juegos negros o potencias negras, no querían reconocer a esos blancos, y esos blancos no querían reconocer a esos negros. Eso está reflejado en un libro que se llama Los ñáñigos de Enrique Sosa, Premio Casa de las Américas del año 1982. Él lo explica que incluso hubo cartas donde se planteaban: nosotros los reconocemos como ustedes como religiosos, pero no queremos que formen parte de nuestras actividades religiosas. Eso trajo consigo que muchos blancos que querían participar en ceremonias de enero no los permitían, y se formaron reyetas, broncas, y eso empezó también, de ahí parte también a generarse la mala fama de la sociedad Bacua. Pasó el tiempo, el proceso de mestizaje del color cubano, y ya ya no te puedes encontrar un juego exclusivamente de blanco ni exclusivamente de negro. ¿Qué pasa? En el caso específico de Regla, cuando tú vas al municipio de Regla, que es donde se funda esta institución, te das cuenta que todos los miembros que viven en Regla, por lo general, casi todos son blancos. Pero es por la conformación territorial del municipio, no por la parte de Bacua en sí. Porque hasta donde tengo entendido, según el doctor Ramón Torres Sayas, trató, ante la revolución, de hacer un proceso de blanqueamiento del municipio de Regla. Es por eso que cuando vas a las actividades en Regla, mayoritariamente son blancos y mulatos claros, como se les reconoce. Existe actualmente una potencia que es Foribuma, o Uma de Fo, de la cual yo también formo parte, que ellos por tradición no inician personas blancas. Es la única potencia que conozco. Cuando yo le pregunté qué me dicen ellos, una vez en el periodo de colonia estaban haciendo una actividad religiosa y la policía entró a decomisar todo y a apresar a todos los que estaban en la actividad. Y un blanco, vecino de la Casa Templo, que no era aquí en Marianao, recoge el fundamento religioso y lo esconde para que la policía no se lo llevara. Porque a la vez que te quitaban el fundamento religioso, ya tú mueres de por sí, religiosamente, porque no puedes transmitir nacimiento. Y por gratitud a ese blanco, lo inician. Entonces, por tradición, inician un blanco, pero no es que inicien un blanco cada vez que se hace una ceremonia. Es decir, que si hay un blanco en el grupo, en el juego, hasta que ese blanco no se muere, no inician otro. No inician otro blanco. Qué interesante. Michael, háblame sobre el íreme. He escuchado mucho sobre este término, íreme. ¿Qué es el íreme? ¿Cómo se representa? Háblame un poco En mi modesta opinión, el íreme no es más que la encarnación de los espíritus.
que se encarnan se encarnan y entonces la gente lo refleja en el ireme. El ireme tiene varias funciones de limpieza. Existe en el ireme, por ejemplo, el eribangandó, que mucha gente es generalmente el que se tatúan en el brazo o en la espalda, muy popularizado por el pintor del periodo de la colonia, Landaluces. Existe el eribangandó, existe la versión yaveriñán, que a veces lo asemejan con los ibeyes de la santería, que son dos iremes. Existe el anamanguí, que viene funerario, ireme en bogo, pero existen plazas. Casi todas las plazas son plazas de ireme, porque ireme no es nada más que espíritu. Sin embargo, esas plazas no se visten de ireme. Posiblemente veas en muchos videos cuando están haciendo el proceso de barroco, como te explicaba, que es la ascendencia a plaza, muchas personas con una canasta en la cabeza, con sus derechos de los plazas, y ves un traje de ireme puesto ahí dentro de la canasta, pero sin embargo no se visten de ireme. Michael, en mi visita al municipio de Marianao, justo en Los Pocitos, hay una gran cantidad de casas templo de Sociedad de Jarabacoa y vi varios símbolos fuera de las casas. ¿Puedes hablarme? ¿Esto es una escritura que utilizan ustedes? Háblame de estos símbolos, que es solo de esta sociedad o también la podemos encontrar en otras representaciones, manifestaciones religiosas. No, en las manifestaciones religiosas de origen africano, todas tienen una simbología que las identifica, ¿no? Te puedes encontrar en muchas casas templo quizás el símbolo de la potencia, que tiene sus diferenciaciones al igual que las escrituras para las plazas y las jerarquías. Por ejemplo, cuando ves un símbolo, por ejemplo, de las plazas, que solamente es círculos, es porque representa al territorio efo o efori. Cuando lo ves un ciclo, una cruz, ciclo y cruz, representan al territorio efi. Y cuando muchas veces también ves un círculo con una cruz en el medio, representan a Oru, que es otro territorio. Cada escritura simboliza algo, representa algo. Es decir, que solo utilizan esos símbolos para diferenciar. No. También en las ceremonias que hay que, como se le llama, rayar, hay que recordar que estas culturas eran culturas ágrafas, sin escritura. Así que ya pasando al occidente fue que empezaron los problemas de la escritura. Cada trazo simboliza algo, puede simbolizar la ceiba, la palma o un suceso que se generó en África y que se llevó a plano de escritura en forma de trazo. ¿Cuántos símbolos? ¿Tienes idea de cuántos símbolos? Muchísimos símbolos. Muchísimos. Que fueron creados por la sociedad, sí. Por la sociedad Bacoa. Háblame este tema de la mujer que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué no se admiten mujeres para ser miembros de la sociedad Bacoa? Bueno, primero que todo, como te decía anteriormente, hoy la lectura que se tiene desde la modernidad no puede hacer una crítica tampoco objetiva en aquella época. Estos problemas del género, estudios de género y el feminismo son cosas modernas. Como te explicaba, en mi modesta opinión, yo pienso que cuando la creación de la institución fue un proceso de un pase del matriarcado al patriarcado. Actualmente en Nigeria existen sociedades de mujeres, sociedades de hombres y sociedades mixtas. ¿Qué pasa en el caso de Cuba? Aquí en Cuba se recreó la institución con lo que se tenía. En el periodo de la colonia, lo que existía mayoritariamente eran hombres, porque al colonialista lo que le interesaba era fuerza de trabajo masculina. Yo pienso también que esto es una forma de mantener la identidad de la sociedad Bacoa, única de su tipo y solamente de hombres. No, el hecho que te excluya dentro de la institución no significa que yo sea un machista hegemónico ni que te maltrate, porque eso una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú eres la esposa de un hermano, no tiene nada que ver en la parte religiosa. Es solamente un proceso de extrapolación del matriarcado a patriarcado. Pero como te decía anteriormente, la sociedad Bacoa no es más que el culto a la mujer, los hijos de la mujer Bacoa, que la sacrifican en pos del bienestar de la sociedad. A veces, cuando tú buscas en la literatura, te encuentran que la ponen como a la mujer la mataron por revelar el secreto. Entonces, eso cuando tú lo extrapolas a la cultura machista de Cuba, lo que dice, no, las mujeres hablan cantidad, por eso es que las mujeres no pueden iniciarse. Y te das cuenta que hoy por hoy te encuentras hombres que hablan más que las mujeres. Así que ya no es un problema justificable en ese sentido. Solamente que Sicán fue sacrificada en pos del bienestar social. Y a partir, como de ahí se construye un mito, hasta la actualidad van a seguir diciendo que nosotros somos unos asesinos porque está dentro del mito. No. El sacrificio en aquella época era visto como una bendición para esas sociedades. No solamente para esas. Si te pones a ver recientemente, por ejemplo, en la serie Vikingos, que no tiene nada que ver en otro lado del Atlántico, otro lado del mar, con la sociedad Bacoa, te das cuenta que
te das cuenta que el sacrificio era una bendición para la familia, que mi tía se sacrifique en pos del bienestar de la comunidad, era bien visto. O sea, aquí te ponen no, porque ella reveló el secreto, es una chismosa, las mujeres no pueden ser por eso. No es por eso. Se dice, no pude verlo porque pasó hace muchos años, que hace 40, 50, 60 años, en ciertas determinadas potencias o juegos, una mujer que ya pasaba su periodo, como se dice, menstrual, ya más de 50 años, cumplía una función como la sicán de la potencia. Y si la simbolizaba eso dentro del patio. Pero hoy por hoy yo nunca lo he visto. Quizás se perdió o quizás es parte de la tradición oral. Pero es eso exclusivamente. Al punto no solamente con la mujer, solamente existe en La Habana y en Matanzas. Y hay para muchos juegos hay una cláusula que si tú eres de provincia, no te inician. Sí, que queremos mantener la exclusividad de ser de La Habana y Matanzas. Que eres al punto que han querido hacer una institución religiosa en otras partes del mundo y no se ha podido desarrollar. Qué interesante, Michael. Entonces, si estas sociedades surgieron en La Habana y en Matanzas, los miembros tienen que ser solo habaneros y matanceros. Es decir, si se muda un santiaguero a La Habana, no puede ser miembro de una casa. Lo único que pudiera existir es que tú naciste en Santiago, Guantánamo, en Camagüey, viniste de niño a los 3, 4, 5 años y puede ser que así te acepten. Entonces, todos los miembros de las casas templos de la sociedad de Jarabacoa son habaneros o matanceros. Hasta donde conozco, sí. Nacidos en ambas provincias. Yo no sabía esto, qué interesante, un dato muy interesante. Y resulta más interesante todavía porque acuérdate que la sociedad Jarabacoa deviene de los cabildos de nación. Sin embargo, hubo cabildos carabalí en otras provincias del país. Sin embargo, en esas provincias no se desarrolló una cultura abacuá. Sin embargo, nada más que fue en La Habana. Es interesante eso. Como otros cabildos, carabalí también de la misma, existieron en otras provincias, Santiago, y sin embargo solamente existe en La Habana. Que de La Habana pasó a Matanzas. ¿Por qué te motivas? ¿Qué te hace llegar a esta sociedad? Como muchas personas en la sociedad cubana, yo tenía prejuicios sobre la institución. No vengo de una familia religiosa, en mi familia no hay ni santero, no hay abacuá. Todo fue a partir de mi tesis de licenciatura en sociología. Yo iba a tratar otra temática a la cual no se me aceptó en el departamento y se me acerca un profesor y me dice, mira, ¿por qué no lo haces de religión? Y me dijeron, hazlo de santería. Pero en aquel momento me he dado cuenta que de santería siempre se está escribiendo y dije, bueno, déjame hacerlo de otra cosa. Vamos a hacerlo de la abacuá, que es una cosa que todo el mundo tiene miedo a hablar y quiero hacer un trabajo lo más interesante posible. Pero como yo soy del criterio que la gente siempre tiene algún prejuicio por algo, nadie está tan totalmente desprejuiciado, nada, yo también venía con ese prejuicio. Y la principal pregunta que me he planteado decía, bueno, actualmente en la calle, cuando haces un sondeo de opinión, mayoritariamente hablan más de la sociedad abacuá, ¿por qué sigue aumentando y sigue creciendo y siguen los jóvenes queriendo pertenecer? No solamente los muchachos que viven en los sitios y en otros barrios, sino el vedado, el de no vedado, como el blanquito Mickey. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Eso fue lo que me interesó y me dio el interés de meterme en el mundo de la sociedad abacuá. Empecé a hacer investigaciones, empecé a entrevistar personas, empecé a documentarme y me di cuenta que no era lo que se decía. Y eso fue lo que me incitó a pertenecer a la institución. ¿A qué edad comienzas? ¿A qué edad te inicias en esta sociedad? A ver, yo soy del criterio, para muchas personas, y yo soy del criterio, que yo llegué tarde, ¿no? Porque no tenía un referente sobre el tema abacuá. Hay quien vive quizás con muchos abacuá alrededor y ya saben desde chiquito, yo no. Entonces yo, como muchos abacuá dicen, la sociedad abacuá o ser abacuá es una carrera que dura toda la vida. Y yo no soy de entrar a una institución por embullo. Vamos a ir para allá, como ha sucedido muchas veces que la gente van y después que se inician no van más nunca. Si tú vas a estar aquí, trata de estar aquí. Entonces yo, cuando yo terminé en el 2011, que terminé mi tesis de licenciatura, presenté mi deseo de pertenecer y me acuerdo que yo me presenté el 27 de noviembre del 2011. Me acuerdo que ese día se estaba haciendo una actividad
en Morri Colón por los estudiantes de los Abacuá cayeron en el rescate de los estudiantes de medicina, y me acuerdo de esa fecha, y fue que me inicié, que me presenté. Me inicié en diciembre, 19 de diciembre del 2017, es decir, que estuve 6 años como aspirante, como indígena. Tienes que estar tantos años como aspirante. Eso está en dependencia de las normas de cada potencia. Hay quien te inicia con 2, hay quien te inicia con 6, hay quien te inicia con 1. A veces, por ejemplo, en mi potencia, que es en Cenillén, tienes que tener como mínimo para tener derecho a pertenecer 5 años. Quizás el día que toque la fiesta de actividad de iniciación, tienes 4 años y medio o 4 años, pero por tu conducta en estos 4 años, los plazas consideran que pueden darte esa oportunidad y lo hacen. Y pueden ir tus familiares al proceso de iniciación. Todo el que quiera ir a la fiesta puede ir. ¿Y qué se hace en la ceremonia de despedida cuando muere un abacuá? Es despedir a los espíritus como puede ser otra cosa, una fiesta de despedida, para que tu espíritu es el imaginario religioso, se eleve, ¿no? Y se purifique. Y se le hace a todos los miembros de la... Es a todos los miembros que están iniciados, aunque tú estés suspenso, aunque estés en Estados Unidos. Siempre se le hace, siempre. Esa es una despedida como se le hace al santero, como se le hace al babalao. Ya. Que es cuando se visten con el íreme este. A ver, la representación es el íreme funerario que siempre se viste de negro, ¿no? En la Namangui, que es la fiesta funeraria. También existen otras fiestas que se hacen dentro de la funeraria normal, que no se te despide, que solamente en ese espacio nada más que están los iniciados. Michael, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué significa para ti ser miembro de la Sociedad Abacuá? Para mí es un gran honor pertenecer a una cultura tan bonita como la Sociedad Abacuá, y a la vez es una responsabilidad. Porque aunque la gente no lo piense, no lo crea, la Sociedad Abacuá también, más que todo, también se ha convertido en un concepto. Para muchos es un concepto positivo, para otros es un concepto negativo. No solamente mucha gente lo ven como si buen hijo, buen padre, una gente correcta, respetuosa, laboriosa, pero también te ponen la otra contraparte de la moneda, que es el tipo que no tiene miedo, el tipo que va a todas, que es el tipo que no se deja vejar por nadie ni por la mujer. Entonces, para mí, por un lado, es un honor por los códigos, los valores, los postulados éticos que ella promueve, y también es una responsabilidad. Bueno, Michael, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado para explicarnos sobre la Sociedad Abacuá. Muchas gracias por tu tiempo también. Bueno, mi gente bonita, y esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas aprendido un poquito más sobre la cultura de Cuba. Si eres nuevo por acá, suscríbete, déjame un comentario, regálame un dedito para arriba que me hará muy feliz, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Para los miembros del canal, de esta familia virtual que estamos creando, un beso y los espero en el próximo video.